¿Alguna vez te has preguntado por qué, entre todos los guerreros del universo de Dragon Ball, hay uno cuyo nombre los dioses evitan pronunciar, incluso en susurros? No es Freezer, cuyo reinado terminó en cenizas, no es Cell, cuya perfección fue devorada por el orgullo. Ni siquiera Majin Buu, cuyo caos fue sellado con magia antigua. Hablamos de Broly. Pero no del Broly que has visto en las películas, ni del coloso furioso que grita en medio de una tormenta de energía. Ese es solo el reflejo distorsionado de algo mucho más antiguo, y mucho más aterrador. Según leyendas olvidadas, grabadas en tablillas de obsidiana, halladas en los restos del planeta Vegeta, antes de su destrucción, Broly no nació como un Saiyajin común. Su nacimiento coincidió con un eclipse cósmico que apagó las estrellas en 7 galaxias. Los ancianos lo llamaron el niño del silencio cósmico, porque desde el momento en que abrió los ojos, el universo pareció contener la respiración. Su poder no proviene del entrenamiento, ni de la sangre real, ni siquiera del corazón puro o corrupto. Broly es un ancla. Un recipiente creado quizás por accidente, quizás por designio para contener una fuerza que ni los Kaioshin comprenden del todo, la ira primordial del universo. Esa que existía antes del bien y del mal, antes del tiempo mismo. Los archivos más antiguos del Gran Kai, hoy fragmentados y dispersos entre dimensiones prohibidas, revelan que los primeros Saiyajin no eran solo guerreros salvajes. Eran guardianes involuntarios de una profecía, que un día nacería uno entre ellos cuya furia no sería humana, sino cósmica. Un ser capaz de hacer temblar los cimientos del multiverso con un solo pensamiento. Y ese ser, según los augurios, no destruiría por ambición, sino por desequilibrio. Porque cada lágrima derramada en el universo, cada grito de injusticia, cada traición en la oscuridad, alimenta su despertar. Cada vez que Broly se transforma, no solo rompe límites físicos, rompe las leyes de la realidad. En su estado más oscuro, un estado que ni Goku, ni Vegeta han logrado presenciar sin perder la cordura, su cuerpo emite una energía que no destruye, sino que desintegra la existencia en su esencia. No deja ruinas, deja nada. Un vacío absoluto donde ni siquiera el alma puede permanecer. Testimonios perdidos de guerreros sobrevivientes, como el último descendiente de los Tafles, escondido en una dimensión paralela, afirman que, en una batalla olvidada, Broly no solo derrotó a un ejército entero, sino que borró su historia del tiempo. Nadie recuerda que existieron, ni sus nombres, ni sus rostros, ni siquiera el eco de sus gritos. Como si nunca hubieran sido. Dicen que, en una línea temporal borrada por orden directa de Zeno, Broly llegó a enfrentarse al propio Bills. Pero no hubo combate. Solo un instante de silencio. Y luego, el dios de la destrucción retrocedió. Por primera vez en su eternidad, tuvo miedo. No del poder de Broly, sino de lo que representaba. La posibilidad de que todo lo creado pudiera ser olvidado. Desde entonces, los registros sobre Broly han sido manipulados, sus historias reescritas como simples cuentos de locura y fuerza bruta. Incluso los ángeles, seres que observan sin juzgar, han sido instruidos para no mirar hacia donde Broly duerme. Porque no duerme en un planeta, ni en una cápsula, ni siquiera en el infierno. Duerme en los pliegues del tiempo, en esos momentos en que el universo duda de sí mismo. Y hay algo más. Algo que muy pocos se atreven a mencionar. Se rumorea que, en las noches en que la luna desaparece por completo del cielo, Broly no está solo. Alguien, o algo, lo vigila. Una figura envuelta en sombras doradas, con ojos que brillan como estrellas muertas. Algunos creen que es un Kaioshin renegado. Otros, que es una manifestación del propio vacío, tomando forma para guiar a su vástago. Pero lo más inquietante es que según ciertos manuscritos encontrados en las ruinas del Templo del Origen, esa figura le habla. Le susurra palabras que no pertenecen a ningún idioma conocido. Palabras que, si fueran escuchadas por un mortal, harían que su mente se deshiciera como arena al viento. Broly no está loco. Está despierto. Y mientras el universo siga generando dolor, traición y soledad, él seguirá despertando.
Porque no es un monstruo. Es el espejo del caos que todos llevamos dentro. Y si alguna vez lo ves en tus sueños, no respondas a su llamado. ¿Quieres descubrir más secretos enterrados en las sombras del anime, ocultos incluso para los dioses? Suscríbete a Sombras del Misterios. Antes de que algo te esté observando desde el vacío. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, entre todos los guerreros del universo, solo Vegeta carga con un silencio que ni la batalla más feroz puede romper? No es orgullo. No es melancolía. Es vigilancia. Porque el príncipe de los Saiyajin no se redimió. Fue sellado. Durante siglos, los Saiyajin no fueron una raza de mercenarios salvajes. Eran los sacerdotes guerreros del Dios Negro, una entidad ancestral que habitaba en el núcleo de su planeta natal, Sadala. Este dios no exigía oraciones ni templos. Solo pedía una cosa: sangre real derramada en combate. Cuanto más fuerte fuera el enemigo, más poder absorbía el dios, y más protegía a su pueblo del caos exterior. Pero había una condición. Solo los de sangre real, los descendientes directos del primer rey, podían canalizar su voluntad. Y para hacerlo, debían alimentar constantemente su orgullo. Porque el orgullo no era vanidad. Era un sello viviente, tejido en el alma, que permitía al príncipe contener al dios sin ser consumido. Cuando Freezer destruyó Sadala, no solo mató a los Saiyajin, rompió el pacto. Y con él, liberó al dios negro, pero no por completo. Lo fragmentó. Y el mayor fragmento quedó atrapado en el alma del último príncipe, Vegeta. Eso explica por qué, desde niño, fue entrenado con crueldad extrema. No para ser fuerte. Para mantener el sello. Cada golpe, cada humillación, cada lágrima reprimida reforzaba la barrera interna que impedía al dios despertar. Pero el sello tiene una debilidad: el amor. Cuando Vegeta conoció a Bulma, cuando vio nacer a Trunks, cuando sintió algo más allá del honor y la batalla, el sello se agrietó. Y el dios comenzó a susurrar, no en palabras, en latidos. Un pulso negro que late debajo de su corazón, sincronizado con las estrellas muertas. Por eso, cuando se transforma en Ultra Ego, no está accediendo al poder de la destrucción divina. Está cediendo terreno. Cada fibra de su cuerpo se llena de venas oscuras que no son vasos sanguíneos. Son raíces del dios, alimentándose de su dolor. Sus ojos rojos no brillan por furia. Parpadean con la frecuencia de un corazón cósmico que late en otra dimensión. Y lo peor, Beerus lo sabe. El dios de la destrucción no eligió a Vegeta por su fuerza. Lo tolera porque es la última jaula viviente del dios negro. Si Vegeta muere, el fragmento se liberará y buscará un nuevo recipiente. Y si lo encuentra, no habrá universos que salvar. Solo un hambre infinita disfrazada de estrellas. Pero hay algo que ni Beerus comprende. Vegeta no lucha por la tierra. No pelea por su familia. Pelea para retrasar el momento en que el dios exija su ofrenda final, el alma de su descendencia. Por eso, en las noches sin luna, Vegeta se aleja de la casa. Se arrodilla en el bosque, se clava cuchillas de energía en la espalda, y deja que la sangre negra brote. No es penitencia, es alimento. Una forma de saciar al dios con su propio sufrimiento. Para que no vaya tras Trunks o Bulla. Los moretones que Bulma ve en su cuerpo no son de entrenamiento. Son marcas de posesión. Símbolos arcanos que brillan en la oscuridad, escritos en un idioma que devora la luz. Y hay señales en sus hijos. Trunks, en sus momentos de enojo, a veces no proyecta sombra. Bulla, cuando ríe, emite un eco que no pertenece a este plano.
porque la sangre real no se diluye, solo se espera. Lo más aterrador no es que el dios negro exista, es que quiere volver a casa. Y su hogar no es Sadala, es el corazón del multiverso. Y Vegeta es la puerta. Cada vez que sonríe a su hija, cada vez que abraza a Bulma, cada vez que entrena con Goku, está retrasando el fin. Pero el dios ya no acepta migajas, quiere un banquete. Y pronto, muy pronto, Vegeta tendrá que elegir: sacrificar a su familia para mantener el sello, o permitir que el dios negro despierte y devore todo lo que ama, para salvar lo que odia. Pero hay más. Los archivos secretos del Templo del Tiempo, fragmentos, hallados en las ruinas del planeta de los Kai, tras el ataque de Zamasu, revelan que el dios negro no es una deidad local. Es un fragmento del Devorador de Ciclos, la misma entidad primordial que Freezer intentó contener, y que Goku lleva dormida en su alma. Sí, Goku y Vegeta no son rivales, son dos mitades de la misma prisión. Mientras Goku contiene al Devorador con su inocencia, Vegeta lo contiene con su orgullo. Y si uno falla, el otro colapsará. Eso es lo que Beerus teme. No que peleen, sino que dejen de necesitarse. Por eso, cuando Vegeta se enfrentó a Majin Buu y eligió morir, no fue un acto de redención. Fue un intento desesperado de romper el vínculo antes de que el dios usara a su hijo como puerta. Pero fracasó. Porque el sello no se rompe con la muerte. Se hereda. Y Trunks ya está preparado. En los sueños de Bulma, a veces ve a su hijo flotando en una cámara llena de líquido negro, rodeado de cadáveres de versiones suyas de otras líneas temporales. Y en todas ellas, Trunks tiene los ojos cerrados, pero su boca murmura: «Padre, ya no puedo contenerlo solo». Hoy, Vegeta entrena con una intensidad que asusta incluso a Whis. No busca superar a Goku, busca crear un nuevo sello, uno hecho no de orgullo, sino de dolor voluntario. Por eso se niega a curarse tras las batallas, por eso se niega a descansar. Porque cada herida es un clavo más en la jaula. Pero el dios ya no habla en latidos, ahora canta. Una nana en lengua Saiyajin antigua, la misma que la madre de Vegeta le cantaba antes de que Freezer la hiciera desaparecer. Y cada vez que la oye, una parte de su voluntad se derrite. Nadie lo sabe, pero Vegeta ya ha perdido el control 3 veces. La primera, tras la muerte de Nappa. La segunda, durante el nacimiento de Bulla. La tercera, la noche en que Goku alcanzó el Ultra Instinto. En esos momentos, no fue él quien peleó. Fue el dios, probando las cadenas. Y cada vez, las cadenas se debilitan más. Pronto llegará el día en que Vegeta mirará a su hija, y no verá a Bulla. Verá al último sacrificio necesario. Y lo más aterrador de todo, sonreirá. Porque el verdadero horror no es ser un monstruo. Es saber que para proteger a los tuyos, debes seguir siendo la jaula, aunque el monstruo ya sea tú. Y mientras el universo celebra a los héroes por sus victorias, nadie nota que el príncipe que una vez destruyó mundos, ahora los sostiene con las manos llenas de cicatrices, y el alma llena de ecos que ya no son suyos. Si te estremeció esta historia, y sientes que el orgullo de un príncipe ya camina en tus sueños, suscríbete a Sombras del Misterios, porque aquí, los héroes no tienen pasado, solo cicatrices que aún sangran en la oscuridad. Nadie recuerda su nombre, solo su lealtad, solo su muerte. Pero lo que ocurrió después, eso es lo que los dioses borraron. Él fue el primero en caer, el primero en dudar, el primero en saber, Krillin. No el amigo de Goku, no el esposo de Android 18, no el padre de Marón. Hablo del Krillin que sobrevivió más allá de la muerte. Cuando Cell lo mató, su alma no fue al otro mundo como las demás. Algo la retuvo,
Una grieta en el tejido entre vida y eternidad, abierta por la energía caótica del propio Cell, que no era solo un ser, sino un experimento fallido de los dioses para crear un recipiente capaz de contener la destrucción, sin volverse loco. Y Krillin, en su momento final, no sintió miedo. Sintió reconocimiento. Porque ya había estado allí. En una vida anterior, en una línea temporal que fue devorada por Zamasu antes de que naciera Goku, Krillin no era humano. Era un vigía. Un guardián creado por los Kaioshin menores para registrar las almas que no debían pasar al más allá. Su función era simple, observar, no intervenir. Pero un día, vio a un niño Saiyajin arder en el cielo, enviado a destruir un planeta inocente. Y en lugar de registrar su nombre, lo protegió. Ese niño era Goku. Por esa traición, los Kaioshin le arrancaron su forma original, y lo condenaron a renacer una y otra vez como humano frágil, destinado a morir cerca de Goku, como recordatorio de su pecado. Cada muerte, una punzada en su memoria antigua. Cada resurrección, un velo más grueso sobre la verdad. Pero tras la muerte por Cell, algo cambió. El cuerpo de Krillin fue enterrado. Su alma, atrapada. Y en ese limbo entre mundos, el cáliz de las sombras lo encontró. Un artefacto formado por los lamentos de todos los justos, que murieron sin ser vengados. El cáliz le ofreció un trato. Volver, pero no como Krillin. Como el testigo silencioso regresó en secreto, sin decirle a nadie. No tenía ki, no tenía cuerpo sólido, solo podía existir en los reflejos, en los espejos rotos, en el agua estancada de los cementerios. Y desde allí, observó. Vio a Goku reír con su familia, mientras los dioses jugaban con el destino del universo. Vio a Freezer renacer una y otra vez, como si el mal tuviera derecho a segundas oportunidades. Vio a los dioses de la destrucción dormir tranquilos, aunque miles murieran en los torneos que ellos autorizaban. Y entonces, comprendió. No era un error que siempre muriera, era su propósito. Cada vez que Krillin moría, su alma absorbía un fragmento del dolor colectivo del universo. Y tras la muerte por Cell, ya tenía suficiente para despertar. Una noche, mientras Android 18 dormía, Krillin apareció frente al espejo del dormitorio. No como fantasma, como juicio. Su rostro ya no era humano. Era una máscara hecha de miles de ojos llorando en silencio. Le dijo a su esposa: he visto lo que los dioses ocultan, y si Goku sigue ciego, será el próximo en caer, no por un enemigo, sino por su propia bondad. Luego desapareció. Pero desde entonces, en cada batalla en la que Goku lucha al límite, si miras bien, verás una sombra humana sin ki, sin aura, parada detrás de él. No ayuda. No interfiere, solo espera. Porque Krillin ya no pelea. Ahora registra, y cuando el universo cometa su último pecado, él será quien firme la sentencia final. No con un golpe, sino con un susurro en el oído de quien más confía en él, Goku. Si esta historia te dejó la piel erizada, ya no estás solo, porque ahora, Krillin también te observa. Suscríbete a Sombras del Misterios, antes de que tu nombre aparezca en su lista. No todos los héroes usan capas. Algunos usan sonrisas. Y detrás de esa sonrisa, hay un vacío que ni los dioses se atreven a mirar. Durante décadas, el universo ha celebrado a Son Goku como el guerrero puro, el corazón noble, el símbolo de la esperanza. Pero en los archivos sellados del Templo del Silencio, un lugar que ni Whis puede localizar, existe un registro escrito no con tinta, sino con ceniza de realidades colapsadas. Allí se narra la verdad que los Kaioshin borraron, que Bills ocultó, y que Zeno fingió ignorar.
Goku nunca fue humano. Nunca fue Saiyajin. Es el último fragmento de algo que existía antes del primer latido del tiempo. Su nacimiento en el planeta Vegeta no fue casual. Fue una emergencia cósmica. Los primeros dioses, al darse cuenta de que una entidad primordial conocida como el Devorador de Ciclos había comenzado a filtrarse en la realidad, decidieron contenerla. No con cadenas, no con sellos, con una mentira perfecta, un cuerpo, una infancia, una personalidad, todo diseñado para hacer creer a esa entidad que era un niño llamado Kakarot. Y funcionó. Durante un tiempo. Cada vez que Goku pelea, no está buscando desafío. Está probando los límites de su jaula. Porque en lo más profundo de su ser, algo recuerda quién es, y quiere salir. Las transformaciones no son evoluciones, son fisuras en la cáscara. Cuando se volvió Super Saiyajin por primera vez tras la muerte de Krillin, no fue el dolor lo que lo despertó. Fue el sabor de la sangre en el aire. Y desde entonces, cada grito de batalla, cada aura dorada, cada chispa de poder, es un paso más hacia romper el último sello. Los Kaioshin lo sabían. Por eso intentaron mantenerlo lejos del combate. Bills lo intuyó. Por eso lo retó. No para destruirlo, sino para medir cuánto había despertado. Whis lo entrena no para perfeccionarlo, sino para mantenerlo distraído. Porque si Goku alguna vez alcanza el verdadero Ultra Instinto, no la versión incompleta que mostró contra Jiren, no habrá universos que salvar. Habrá nada que quede, pero hay algo aún más aterrador. Cada vez que Goku muere y regresa con las esferas del dragón, no vuelve intacto. Las esferas no resucitan almas. Reconstruyen cuerpos con los restos del vacío, y con cada resurrección, una parte de la humanidad de Goku se pierde, y una parte del Devorador se fortalece. Eso explica por qué, tras su regreso del infierno, ya no lloraba como antes. Por qué tras morir contra Cell, dejó de temer la muerte. Por qué, en el torneo del poder, sonreía mientras el universo 9 se desintegraba. No era indiferencia, era reconocimiento. Porque en el fondo, sabe que todos esos mundos ya están muertos. Solo espera el momento de devorar sus ecos. Y lo peor de todo, sus seres queridos lo ayudan sin saberlo. Chi-Chi lo alimenta con platos hechos de arroz cultivado en tierra bendita. Pero esa tierra fue regada con lágrimas de dioses caídos, y cada bocado refuerza su vínculo con el plano mortal. Gohan lo admira. Y ese amor actúa como un ancla emocional que retrasa el despertar. Vegeta lo desafía. Y cada pelea entre ellos no es rivalidad, sino un ritual de contención, donde el orgullo Saiyajin sirve como barrera temporal. Pero incluso esas cadenas se rompen. En las líneas temporales prohibidas, aquellas que Zeno borró con un parpadeo, existen versiones de Goku que ya despertaron. En una, se fusionó con el propio Zeno y convirtió el multiverso en un solo ojo que observa el vacío. En otra, devoró a Bills y Whis, y usó sus huesos para construir un trono en el centro del no tiempo. Y en la más oscura, adoptó la forma de un niño eterno, viajando de planeta en planeta, retando a los más fuertes. No para luchar, sino para hacerlos sonreír antes de borrarlos. Porque el devorador no odia, no destruye por maldad, devora porque el silencio le duele, y solo el grito final de un universo puede calmarlo, por un instante. Hoy, Goku sigue entrenando, sigue riendo, sigue diciendo, vamos a pelear. Pero si prestas atención, cuando nadie lo mira, sus ojos no reflejan luz. Reflejan el momento antes del Big Bang, y cada vez que cierra los párpados, el multiverso contiene la respiración. Porque el verdadero horror no es que Goku se vuelva malvado, es que nunca fue bueno, solo está jugando el papel que le dieron, hasta que la obra termine. Y cuando eso ocurra, no habrá aplausos, solo silencio absoluto.
¿Quieres descubrir las verdades más profundas, prohibidas y perturbadoras tras los íconos del anime, los videojuegos y la mitología moderna? Acceder a narraciones que los creadores jamás quisieron revelar, escritas con base en símbolos ocultos, textos antiguos y patrones, que solo los ojos más atentos pueden ver. Hazte miembro de Sombras del Misterios ahora, y entra en un círculo exclusivo, donde las historias no se cuentan, se desentierran. Como miembro, recibirás contenido privado, diarios cifrados, análisis de líneas temporales borradas, y teorías que reinterpretan toda la ficción desde las sombras. Solo para aquellos que ya no creen en héroes, porque saben que los verdaderos monstruos siempre sonríen primero. ¿Alguna vez has sentido un impulso repentino, tan oscuro, tan irracional, que ni tú mismo entiendes de dónde vino? Un deseo de herir a quien amas, sin razón, sin justificación, solo por el placer fugaz de verlo sufrir. Bienvenido a Sombras del Misterios, alma cuya sombra ya ha sido tocada. Hoy no hablaremos de enemigos que atacan desde el cielo, ni de guerreros que rompen dimensiones. Hoy, descenderemos al lugar más insidioso del universo, el interior de tu propia mente, donde un prisionero antiguo no espera su liberación, sino que ya se ha escapado. Todos lo creen sellado en el vacío místico, pero el verdadero sello está roto desde hace décadas. Hablo de Garlic Jr. Sí, el ser inmortal de ojos rojos y risa aguda, el hijo del traidor Garlic, el único enemigo que nunca fue derrotado en batalla. Porque no se lucha contra él con puños, se lucha con voluntad. Y la voluntad es frágil. Garlic Jr. no fue sellado por Gohan. Fue atraído de vuelta al vacío, por su propia desesperación. Porque cuando vio que la niebla del demonio no corrompía a todos por igual, que algunos, como Krillin o Yamcha, resistían, entendió la verdad más aterradora. El mal no es universal, y eso lo enloqueció. Pero el sello no lo contiene, solo lo alimenta. Cada vez que alguien en el mundo sucumbe al odio, a la envidia, al deseo de venganza, una partícula de esa emoción se filtra al vacío místico. Y Garlic Jr. la absorbe. Por eso no intenta escapar. No necesita hacerlo. La niebla del demonio nunca desapareció. Solo se volvió invisible. Ya no es un gas púrpura que nubla los ojos. Es un susurro en la médula. Lo notas cuando discutes con tu pareja por algo insignificante y deseas que llore. Cuando ves el éxito de un amigo y sientes un vacío en el pecho. Cuando en plena noche piensas, ¿y si todo desapareciera? Eso no es tu lado oscuro. Es la niebla respirando dentro de ti. Y Garlic Jr. lo sabe. Desde su prisión, no ve cadenas, ve raíces, porque el vacío místico no es una dimensión, es el subconsciente colectivo del universo. Y él es su guardián, y su cáncer. Pero hay algo peor. Cuando Kami se fusionó con Piccolo, creyó que había sellado el mal para siempre. Pero cometió un error. Al unirse con su lado oscuro, cerró la puerta, pero no la cerradura. Y desde entonces, cada vez que un Namekiano nace, una grieta se abre en el vacío. Por eso, en las noches de luna negra, en los rincones más aislados del universo, los Makens, sus antiguos sirvientes, no están muertos, están esperando. No un ritual, no un hechizo, solo un alma que diga, ya no quiero resistir. Y cuando eso ocurra, Garlic Jr. no regresará como antes, no con risas ni niebla, regresará como tú, con tu voz, con tus recuerdos, con tu amor, pero torcido en odio puro, porque su verdadero poder nunca fue corromper, fue hacer que el mal se sienta como libertad. Y en un mundo que celebra la paz, la compasión, la unidad,
Esa semilla de caos es más peligrosa que cualquier dios de la destrucción. Por eso, nadie lo teme. Y por eso, ya ganó. Si esta historia te hizo dudar de tu último pensamiento, es porque Garlic Jr. ya escuchó tu silencio. Suscríbete a Sombras del Misterios, antes de que tu próximo impulso no sea tuyo, sino suyo. ¿Alguna vez has sentido que tu mayor poder es también tu peor prisión? Bienvenidos a Sombras del Misterios. Hoy no hablaremos del héroe que salvó al universo siendo un niño. Hoy hablaremos del hombre que se rompió tratando de ser normal, mientras el mundo entero esperaba que volviera a destruir a un demonio. Todos lo llaman Gohan, el hijo de Goku, el estudiante tímido, el esposo tranquilo, el padre ejemplar. Pero bajo esa fachada de calma, late una bestia que ya no ruge, porque aprendió a sufrir en silencio. Porque lo que nadie dice es que Gohan nunca superó lo de Cell. No el combate, no la victoria, la transformación. Cuando despertó su ira, no solo liberó poder, rompió algo dentro de sí. Una barrera entre su humanidad y el instinto Saiyajin, que ya no puede volver a cerrar del todo. Y ahora, cada vez que abraza a Pan, siente cómo sus huesos crujen bajo la presión de sus propios músculos. Cada vez que cocina para Videl, ve reflejos en el cuchillo que no son su rostro, sino el de Cell, sonriéndole desde el otro lado del metal. Cada vez que cierra los ojos, oye los latidos de los muertos que no pudo salvar. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que, en secreto, disfruta el dolor, no el ajeno, el suyo, porque solo cuando sufre, siente que aún es humano. Así que, en las noches más oscuras, sale del hogar, se quita la ropa civil, se pone su viejo traje de entrenamiento, y va a las montañas. Allí, no entrena, se castiga. Se golpea contra las rocas hasta que sangra. Se deja caer desde acantilados para sentir el viento cortar su piel. Se entierra vivo durante horas, solo para recordar cómo era el miedo antes de que el poder lo ahogara. Y cuando regresa, Videl lo mira con tristeza, porque sabe, no dice nada, pero cada mañana, deja un frasco de ungüento junto a su almohada. Y nunca pregunta de dónde vienen las cicatrices nuevas. Pero hay una verdad aún más oscura. Gohan ya no puede acceder a su forma mística, no por falta de poder, sino porque tiene miedo de lo que haría si la liberara de nuevo. Porque la última vez que la usó, no fue contra Cell, fue contra su padre. En un entrenamiento privado, después de la resurrección de Freezer, Goku lo desafió a usar todo su potencial. Gohan lo hizo. Y en menos de un segundo, rompió 3 costillas, el brazo izquierdo, y el aura de Goku. Goku rió. Dijo que estaba orgulloso. Pero Gohan vio el miedo en sus ojos. Y desde entonces, juró nunca volver a despertar a la bestia. Pero la bestia no duerme, observa, espera. Y cada vez que Pan se enferma, cada vez que Videl llora en silencio, cada vez que el mundo amenaza con arrebatarle lo que ama, la bestia susurra: déjame salir, yo los protegeré, para siempre. Y Gohan, cada noche, está más cerca de decir que sí, porque ya no cree en la paz, cree en el precio del silencio. Y si un día ese precio es su humanidad, tal vez, ya no le importe pagarla. Si esta historia te hizo preguntarte qué escondes bajo tu propia calma, es porque Gohan ya sintió tu mirada. Suscríbete a Sombras del Misterios, antes de que tu propia bestia empiece a responder por ti. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace un dios cuando cree que es más justo que la propia creación? En los archivos sellados del Templo del Tiempo, documentos que ni Whis se atreve a leer, se menciona a un Kaioshin renegado, cuyo nombre fue borrado de todos los registros.
Solo queda un símbolo. Un ojo llorando sangre sobre una balanza rota. Ese era Zamasu. Pero no el aprendiz ambicioso que conociste. Antes de ser elegido como aprendiz de Gowasu, Zamasu ya era diferente. Mientras los otros dioses observaban el universo con neutralidad, él lo estudiaba como un cirujano estudia un cadáver. En secreto, visitaba planetas condenados por catástrofes naturales, guerras o plagas. No para ayudar, sino para documentar la agonía. Tenía una obsesión enfermiza con la muerte de los mortales. En las ruinas de un planeta olvidado, los investigadores del Gran Kai encontraron una cámara subterránea llena de frascos de cristal. Dentro de cada uno, flotaba un órgano, un corazón aún latiendo, un cerebro con recuerdos intactos, ojos que seguían viendo, todos pertenecientes a especies extintas. En la pared, escrita en sangre divina, una frase: la perfección solo nace cuando lo impuro deja de respirar. Zamasu no quería matar a todos los mortales, quería crear un museo con sus restos. Cuando Gowasu lo tomó como aprendiz, pensó que lo redimiría. Pero Zamasu ya estaba más allá de la redención. Durante siglos, fingió humildad mientras recolectaba fragmentos de almas en cada mundo que visitaba. Usaba su anillo del tiempo no para corregir errores, sino para repetir las muertes más bellas, como si fueran obras de teatro. Y entonces conoció a Goku. No lo odió por su fuerza. Lo odió porque sonreía después de matar. Porque un mortal, sucio, imperfecto, tenía el poder de un dios y lo usaba con alegría. Eso fue la gota que colmó su delirio. Pero lo que nadie sabe es que antes de usar el Super Dragon Ball para volverse inmortal, Zamasu ya había realizado un ritual prohibido, la fusión de las sombras. No con Goku Black, ese era solo un clon, un recipiente, sino con las almas de todos los mortales que había asesinado en secreto. Cada grito, cada lágrima, cada último aliento, los absorbió. Y cuando se fusionó con Goku Black, no se convirtió en un ser más poderoso. Se convirtió en un coro de muertos vivientes, una entidad que hablaba con 1000 voces a la vez y que, en los momentos de silencio, susurraba nombres de personas que nadie recuerda. Los Kaioshin intentaron borrarlo con la energía del universo. Pero Zamasu ya no era un ser físico, era una infección espiritual. Dicen que, incluso después de que Future Trunks lo destruyera con la espada del destino, su esencia no desapareció. Se fragmentó. Y ahora, en las líneas temporales no vigiladas, hay dioses menores que comienzan a hablar en sueños, con la voz de Zamasu. Hay planetas donde los niños nacen con ojos violetas y murmuran: la justicia es silencio, la paz es vacío. Se rumorea que, en una dimensión sellada por Zeno, existe un jardín de los mortales extintos, creado por Zamasu antes de su caída. Allí, cuerpos perfectamente conservados de millones de especies yacen en hileras infinitas, con sus almas atrapadas en un bucle eterno de sufrimiento. No como castigo, sino como ofrenda a su idea de pureza. Y lo más aterrador de todo, Gowasu, su antiguo maestro, nunca lo denunció, porque en el fondo entendía su lógica. Y eso es lo que realmente da miedo, no que un dios se vuelva loco, sino que otro dios asienta en silencio. Zamasu no fue derrotado, fue postergado. Y mientras exista un mortal que cometa un error, mientras haya un dios que dude de la creación, su sombra seguirá creciendo. Porque la verdadera maldad no grita, se viste de justicia y espera. ¿Quieres seguir adentrándote en los secretos más oscuros del anime, donde los dioses tienen cicatrices y los héroes esconden pesadillas? Suscríbete a Sombras del Misterios, antes de que alguien decida que tú también eres impuro. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Freezer, un ser capaz de destruir planetas con un solo pensamiento, sintió un terror tan profundo al ver a un Saiyajin transformarse? Que no solo los exterminó, sino que borró su nombre de los registros del universo, como si jamás hubieran existido. No fue orgullo herido. No fue miedo al poder. Fue pánico cósmico. Porque los Saiyajin no son una raza guerrera. Son los últimos archivistas del tiempo.
y Freezer cometió un crimen que ni los dioses se atreven a nombrar. La historia que conoces, la de un tirano galáctico que temía la leyenda del Super Saiyajin, es solo la fachada. Una mentira cuidadosamente tejida por los mismos Kaioshin para evitar que la verdad se filtrara. Pero en los archivos de los silencios pergaminos, escritos en piel de estrella muerta, y guardados en una bóveda sellada bajo el templo del tiempo, se revela lo que realmente ocurrió antes del nacimiento del primer Saiyajin. Freezer no pertenece a ninguna especie conocida. No nació en un planeta. Emergió del vacío entre ciclos. Antes de que Zeno estableciera las leyes del multiverso, existían los devoradores de ecos, entidades que no vivían ni morían, sino que se alimentaban del recuerdo de los mundos extintos. Cuando un universo colapsaba, ellos recogían los fragmentos de sus historias, sus dioses, sus amores, sus guerras, y los consumían como néctar. Cuanto más doloroso era el final de un mundo, más deliciosa era su memoria. Freezer era el último de ellos. Y cuando el multiverso actual fue creado, fue sellado en una forma física, como castigo por devorar demasiadas líneas temporales. Pero el hambre nunca lo abandonó. Así nació su imperio. No para dominar, para borrar. Cada planeta que Freezer destruía con su dedo, no solo explotaba. Su existencia era arrancada del tejido del tiempo. Ni los dioses recordaban que había estado allí, ni las almas de sus habitantes encontraban descanso. Quedaban atrapadas en un limbo sin nombre, gritando en un idioma que ya no tenía significado. Pero en el planeta Sadala, el verdadero nombre del mundo Saiyajin, antes de que Freezer lo renombrara como Vegeta para borrar su identidad, algo era diferente. Los Saiyajin no eran guerreros por naturaleza. Eran sacerdotes del eco cósmico, descendientes directos de los primeros testigos del nacimiento del tiempo. Su ADN contenía una sustancia llamada sangre de la memoria, capaz de grabar la historia de un mundo en el alma de quien lo habitaba. Por eso, incluso tras la muerte, un Saiyajin podía soñar con civilizaciones olvidadas, con dioses enterrados, con planetas que nunca aparecieron en los mapas. Y eso era intolerable para Freezer. Cuando Bardock, un guerrero de bajo rango, comenzó a tener visiones del futuro, no era un don, era una fuga de memoria. Su sangre estaba recordando lo que Freezer había devorado. Y en una de esas visiones, Bardock no vio solo la destrucción de su planeta. Vio a Freezer de rodillas, llorando lágrimas negras, mientras millones de voces lo acusaban desde dentro de su propia sombra. Ese fue el momento en que Freezer supo que los Saiyajin eran una amenaza existencial. No por su fuerza, porque podían devolver lo que él había borrado. Así que no solo los mató, los desmembró del tiempo. Ordenó a sus científicos que alteraran los registros históricos, que reescribieran los mitos, que hicieran creer que los Saiyajin eran salvajes sin historia. Incluso manipuló a los Kaioshin para que olvidaran su verdadero origen, pero falló con uno. Kakarot, enviado a la Tierra como bebé, no solo sobrevivió, creció en un mundo que aún recordaba. La Tierra, por razones que ni los dioses entienden, es un nodo de memoria universal. Un lugar donde los ecos del pasado no se disipan. Por eso, cuando Goku se transformó por primera vez en Super Saiyajin, no fue solo un estallido de poder, fue un terremoto en el tejido del olvido. Freezer lo sintió en su núcleo, porque cada mechón dorado de Goku no era energía pura, era el alma de un planeta recuperado. Cada chispa de su aura, el grito de un mundo que Freezer había borrado hace 10.000 años. Y eso es lo que realmente lo aterró. Pero la historia no termina ahí. Los experimentos de Gero, el científico de la Red Ribbon, no fueron tan independientes como parecen. Documentos filtrados del laboratorio secreto en las montañas de Muspelheim
revelan que Freezer financió en secreto la creación de Cell. No para destruir a los guerreros Z, sino para capturar la esencia del Super Saiyajin y usarla como antídoto contra el recuerdo. Cell no solo contiene ADN de Goku, Vegeta y Piccolo. También tiene una gota de sangre de la memoria, extraída del cadáver de Bardock. Y un fragmento del alma de un planeta llamado Silos, destruido por Freezer en su juventud. Por eso, Cell habla con una voz que cambia. Por eso, en sus momentos de calma, murmura: ¿por qué no me recuerdan? Porque Cell no es un ser perfecto, es un cadáver que sueña con volver a existir. Y hay algo aún más oscuro: Freezer nunca ha muerto de verdad. Cada vez que es destruido por Trunks del futuro, por Goku en Namekusei, por Whis en la Tierra, su esencia no se disipa. Se fragmenta en las grietas del tiempo, donde el olvido es más fuerte que la muerte. Allí, en la oscuridad entre los ciclos, Freezer se alimenta de los miedos de quienes lo recuerdan. Y mientras haya un niño que tiemble al ver su rostro en una pantalla, él puede regresar. Se dice que, en las regiones más remotas del universo 7, hay planetas donde los recién nacidos tienen la piel pálida, los ojos violetas y una sonrisa que no desaparece ni al dormir. Los ancianos los llaman los hijos del eco. Dicen que, cuando uno de ellos ríe, un mundo olvidado vuelve a existir por un instante, y que cuando lloran, Freezer siente dolor por primera vez. Pero él ya no quiere redención. Quiere que el universo vuelva a ser silencio. Porque el verdadero horror de Freezer no es que destruya mundos. Es que los convierte en nada. Y luego finge que nunca fueron. Y mientras nadie los recuerde, sus habitantes seguirán muriendo, una y otra vez, en un grito que nadie escucha. ¿Quieres descubrir los secretos más profundos, prohibidos y aterradores del anime, los videojuegos y la mitología moderna, que jamás se publicarán en el canal público? Hazte miembro de Sombras del Misterios ahora, y accede a historias exclusivas, archivos clasificados, y narraciones privadas diseñadas solo para quienes se atreven a mirar más allá del velo de la realidad. Porque aquí, las sombras no solo guardan secretos, guardan a los que el mundo olvidó, y que aún están gritando. No todos los héroes usan capas, algunos usan sonrisas, y detrás de esa sonrisa, hay un vacío que ni los dioses se atreven a mirar. Durante décadas, el universo ha celebrado a Son Goku como el guerrero puro, el corazón noble, el símbolo de la esperanza. Pero en los archivos sellados del Templo del Silencio, un lugar que ni Whis puede localizar, existe un registro escrito no con tinta, sino con ceniza de realidades colapsadas. Allí se narra la verdad que los Kaioshin borraron, que Bills ocultó, y que Zeno fingió ignorar. Goku nunca fue humano. Nunca fue Saiyajin. Es el último fragmento de algo que existía antes del primer latido del tiempo. Su nacimiento en el planeta Vegeta no fue casual. Fue una emergencia cósmica. Los primeros dioses, al darse cuenta de que una entidad primordial conocida como el Devorador de Ciclos había comenzado a filtrarse en la realidad, decidieron contenerla. No con cadenas, no con sellos, con una mentira perfecta, un cuerpo, una infancia, una personalidad, todo diseñado para hacer creer a esa entidad que era un niño llamado Kakarot. Y funcionó. Durante un tiempo, cada vez que Goku pelea, no está buscando desafío. Está probando los límites de su jaula. Porque en lo más profundo de su ser, algo recuerda quién es, y quiere salir. Las transformaciones no son evoluciones, son fisuras en la cáscara. Cuando se volvió Super Saiyajin por primera vez tras la muerte de Krillin, no fue el dolor lo que lo despertó. Fue el sabor de la sangre en el aire.
Y desde entonces, cada grito de batalla, cada aura dorada, cada chispa de poder, es un paso más hacia romper el último sello. Los Kaioshin lo sabían. Por eso intentaron mantenerlo lejos del combate. Bills lo intuyó. Por eso lo retó. No para destruirlo, sino para medir cuánto había despertado. Whis lo entrena no para perfeccionarlo, sino para mantenerlo distraído. Porque si Goku alguna vez alcanza el verdadero Ultra Instinto, no la versión incompleta que mostró contra Jiren, no habrá universos que salvar. Habrá nada que quede, pero hay algo aún más aterrador. Cada vez que Goku muere y regresa con las esferas del dragón, no vuelve intacto. Las esferas no resucitan almas. Reconstruyen cuerpos con los restos del vacío, y con cada resurrección, una parte de la humanidad de Goku se pierde, y una parte del devorador se fortalece. Eso explica por qué, tras su regreso del infierno, ya no lloraba como antes. Por qué tras morir contra Cell, dejó de temer la muerte. Por qué, en el torneo del poder, sonreía mientras el universo 9 se desintegraba. No era indiferencia, era reconocimiento. Porque en el fondo, sabe que todos esos mundos ya están muertos. Solo espera el momento de devorar sus ecos. Y lo peor de todo, sus seres queridos lo ayudan sin saberlo. Chi-Chi lo alimenta con platos hechos de arroz cultivado en tierra bendita. Pero esa tierra fue regada con lágrimas de dioses caídos, y cada bocado refuerza su vínculo con el plano mortal. Gohan lo admira. Y ese amor actúa como un ancla emocional que retrasa el despertar. Vegeta lo desafía. Y cada pelea entre ellos no es rivalidad, sino un ritual de contención, donde el orgullo Saiyajin sirve como barrera temporal. Pero incluso esas cadenas se rompen. En las líneas temporales prohibidas, aquellas que Zeno borró con un parpadeo, existen versiones de Goku que ya despertaron. En una, se fusionó con el propio Zeno y convirtió el multiverso en un solo ojo que observa el vacío. En otra, devoró a Bills y Whis, y usó sus huesos para construir un trono en el centro del no tiempo. Y en la más oscura, adoptó la forma de un niño eterno, viajando de planeta en planeta, retando a los más fuertes. No para luchar, sino para hacerlos sonreír antes de borrarlos. Porque el devorador no odia, no destruye por maldad, devora porque el silencio le duele, y solo el grito final de un universo puede calmarlo. Por un instante. Hoy, Goku sigue entrenando, sigue riendo, sigue diciendo, vamos a pelear. Pero si prestas atención, cuando nadie lo mira, sus ojos no reflejan luz. Reflejan el momento antes del Big Bang. Y cada vez que cierra los párpados, el multiverso contiene la respiración. Porque el verdadero horror no es que Goku se vuelva malvado, es que nunca fue bueno. Solo está jugando el papel que le dieron, hasta que la obra termine. Y cuando eso ocurra, no habrá aplausos. Solo silencio. Absoluto. ¿Quieres descubrir las verdades más profundas, prohibidas y perturbadoras tras los íconos del anime, los videojuegos y la mitología moderna? Acceder a narraciones que los creadores jamás quisieron revelar, escritas con base en símbolos ocultos, textos antiguos y patrones, que solo los ojos más atentos pueden ver. Hazte miembro de Sombras del Misterios ahora, y entra en un círculo exclusivo, donde las historias no se cuentan, se desentierran. Como miembro, recibirás contenido privado, diarios cifrados, análisis de líneas temporales borradas, y teorías que reinterpretan toda la ficción desde las sombras. Solo para aquellos que ya no creen en héroes, porque saben que los verdaderos monstruos siempre sonríen primero. Bienvenido, alma que no teme mirar al abismo, a Sombras del Misterios. Hoy no hablaremos de redención, ni de segundas oportunidades, ni de villanos que ríen antes de caer. Hoy descenderemos al lugar donde la crueldad no es un rasgo, sino un arte. Y su artista más perfecto,
No es un monstruo con garras, sino un noble con traje, que observa el sufrimiento ajeno, como quien contempla una obra maestra en una galería vacía. Hablo de Babidi. Sí. El hechicero de piel morada, voz chillona, gestos teatrales. El villano cómico que despertó a Majin Buu. Pero lo que nadie sabe es que Babidi no quería dominar el universo. Quería devolverlo al caos primordial. Porque Babidi no es un mago. Es un arqueólogo del vacío. Su padre, Bibidi, no creó a Majin Buu, lo desenterró, de un lugar que ni los dioses nombran. La tumba de los universos muertos. Allí, en una dimensión entre el tiempo y la nada, descansaban los restos de realidades que colapsaron por exceso de bondad. Sí. La bondad puede matar un universo. Cuando un mundo se vuelve demasiado pacífico, demasiado compasivo, demasiado perfecto, su energía se estanca y se pudre. De esa podredumbre nació Majin Buu. No como arma, sino como luz negra. Bibidi lo descubrió. Y quiso usarlo para purgar el universo actual, que, según sus cálculos, ya estaba demasiado cerca de la paz falsa. Pero fue asesinado antes de terminar su ritual. Babidi heredó su misión. Pero no como fanático. Como científico del horror. Él no elige a sus sirvientes al azar. Los selecciona por su capacidad de sufrimiento. Dabura, el rey demonio, no fue sometido por magia. Se ofreció. Porque en su reino, ya no quedaba nadie a quien torturar. Y solo Buu podía darle un dolor digno de su nombre. Y cuando Babidi mira a sus enemigos, no ve guerreros, ve catalizadores. Goku no es un héroe para él. Es el espejo perfecto. Porque solo un ser tan puro puede despertar la forma más terrible de Buu, la que nace cuando la inocencia se rompe. Y Babidi lo sabía. Por eso no atacó a los débiles. Fue directo al corazón de la esperanza. Pero hay algo aún más oscuro. Babidi no murió cuando Vegeta lo aplastó. Su cuerpo sí. Pero su mente ya estaba dentro de Buu. Porque antes de morir, realizó el último rito de su clan. Transferir su conciencia al caos que adora. Y desde entonces, cada vez que Buu se transforma, es Babidi quien decide qué forma tomará el horror. ¿Por qué Buu se volvió gordo y juguetón? Porque Babidi quería que el mundo bajara la guardia. ¿Por qué luego se volvió delgado, cruel, inteligente? Porque ya era hora de que la humanidad recordara el miedo, y la forma final, la de Buu puro, no es instinto, es el rostro del universo antes de tener nombre. Ahora, Babidi duerme dentro de ese núcleo rosa, pero no descansa, observa, ve cómo los dioses juegan con torneos, ve cómo los héroes se alaban por salvar lo que ya está condenado, y sonríe, porque sabe que volverá, no con un hechizo, no con un deseo, sino cuando alguien vuelva a creer que el mundo puede ser bueno. Porque en ese instante, el caos despertará, y Babidi será su sacerdote. Si esta historia te hizo dudar de la paz, es porque ya sentiste su mirada. Suscríbete a Sombras del Misterios, antes de que tu esperanza se convierta en su próxima puerta. ¿Alguna vez te has preguntado qué siente el hombre que el mundo aclama como héroe, sabiendo que cada aplauso es una mentira que lo entierra un poco más? Bienvenidos a Sombras del Misterios. Hoy no hablaremos de dioses, ni de guerreros cósmicos, ni de almas rotas por el poder. Hoy descenderemos al infierno más cotidiano, el de quien vive con una sonrisa pintada en el rostro, mientras su conciencia se pudre en la oscuridad. Todos lo conocen como Mr. Satan, el campeón del mundo, el salvador de la tierra, el comediante ególatra que se llevó el crédito por derrotar a Cell. Pero nadie sabe la verdad, él no mintió por vanidad, mintió por supervivencia.
Porque en los días posteriores a la batalla de Cell, Satán no celebró. Se escondió. No en una mansión, en un sótano. Porque la noche en que Gohan venció al monstruo, Satán no estaba en el ring. Estaba en los escombros, cubriendo los cuerpos de los civiles que Cell había convertido en estatuas de sal. Sí. Antes de explotar, Cell no solo asesinaba, transformaba, con un toque de su dedo, inyectaba una enzima que cristalizaba el cuerpo desde dentro, dejando a las víctimas conscientes, pero inmóviles, durante días. Satan vio a una niña, de no más de 7 años, convertida en una figura de sal rosa, con los ojos abiertos, llorando lágrimas que se evaporaban antes de caer. Y no pudo hacer nada. Solo sostener su mano, hasta que se deshizo en polvo. Esa noche, juró nunca más sentirse impotente. Pero no entrenó. No buscó poder. Hizo algo peor. Decidió ser el héroe que el mundo necesitaba, aunque no fuera real. Porque entendió algo aterrador. La humanidad no quería la verdad. Quería una historia. Una historia donde el mal era derrotado por un hombre normal. Donde no había dioses, ni Saiyajin, ni niños que lloraban mientras destruían planetas. Solo un campeón con bigote, sonrisa y un puño de acero. Y así, Satán se convirtió en la mentira que salvó al mundo de la locura. Pero la mentira tiene precio. Cada vez que firma un autógrafo, cada vez que posa con un niño sonriente, cada vez que dice, yo derroté a Cell, en la televisión, siente como su alma se vuelve más ligera. No en el buen sentido, sino como si estuviera desapareciendo. Porque las mentiras repetidas demasiado, se vuelven realidad para quien las cuenta. Y Satán ya no sabe quién es. ¿El cobarde que huyó de Cell? ¿El farsante que se robó la gloria? ¿O el último humano que se atrevió a mentirle a los dioses, para proteger la inocencia del mundo? Pero hay algo aún más oscuro. En el sótano de su mansión, bajo una falsa pared, guarda una habitación sellada. Allí no hay trofeos. Hay cristales de sal, cientos. De todos los que vio morir en Namek, en la tierra, en los fragmentos del torneo del poder que nadie recuerda. Y cada noche, enciende una vela, y les habla. No para pedir perdón, sino para recordar sus nombres en voz alta, porque el mundo ya los olvidó. Porque si él no los nombra, nadie lo hará. Y entonces, al día siguiente, vuelve a sonreír. Vuelve a mentir. Vuelve a ser el héroe. Porque sabe que si el mundo descubre la verdad, no solo se romperá la ilusión, se derrumbará la última barrera entre la humanidad y el horror cósmico. Y aunque nadie lo sabrá, él seguirá siendo el verdadero guardián. No con puños, con silencio, con una sonrisa y con una habitación llena de sal que llora en la oscuridad. Si esta historia te hizo dudar de los héroes que aplaudes, es porque Satán ya sintió tu mirada. Suscríbete a Sombras del Misterios, antes de que tu propia verdad se convierta en la próxima mentira que el mundo necesita. Bienvenido, alma que camina entre lo visto y lo prohibido, a Sombras del Misterios. Hoy no hablaremos de batallas ni de poderes que rasgan el cielo. Hoy descenderemos al sueño del Dios que todo lo olvida, y que sin saberlo, ya ha soñado contigo. Porque hay una verdad enterrada bajo la indiferencia de sus ojos dorados, una que ni Whis se atreve a nombrar en voz alta. No hablamos de un destructor. Hablamos de una prisión con forma de gato. Beerus, el dios de la destrucción. Pero no como lo muestran, caprichoso, dormilón, obsesionado con la comida. Esa es solo la máscara. La cáscara que lleva para no enloquecer del todo. Porque Beerus no destruye por placer. Destruye
porque le ordenaron hacerlo en silencio. Y lo que más le aterra no es perder una pelea. Es que un día se le acabe el sueño. Verás, los dioses de la destrucción no nacen, se fabrican. Tras la gran guerra de los primeros dioses, cuando los Kaioshin aún no eran jueces, sino soldados, el universo se desgarró en una grieta cósmica que devoraba realidades enteras. Para contenerla, los creadores originales, seres anteriores a Zeno, tomaron almas rotas, guerreros que habían visto demasiado, y las fundieron en un núcleo de destrucción pura. Así nació la primera encarnación de Beerus, no como un ser, sino como un sello viviente. Cada vez que destruye un planeta, no lo elimina, lo absorbe. Sus recuerdos, sus gritos, sus amores no vividos, pasan a formar parte de su sueño eterno. Por eso duerme tanto. Porque en sus sueños, mantiene vivos a todos los mundos que ha borrado. Es su penitencia, su prisión. Pero hay un problema. Con cada universo que desaparece en los torneos de poder, la carga es demasiado grande. Y ahora, sus sueños se están desbordando. Empieza a ver caras que no reconoce, a oler flores que no existen en este universo, a despertar en mitad de la noche, sudando, murmurando nombres en lenguas muertas. Whis lo sabe. Por eso nunca lo deja solo. Por eso lo distrae con pasteles y batallas absurdas. Porque si Beerus recuerda quién era antes de convertirse en Dios, el sello se romperá, y lo que salga de él no será destrucción, será olvido absoluto. Un vacío que no borra lo que toca, sino que hace que nunca haya existido, ni siquiera en la memoria de Zeno. Y hay algo más. Goku lo intuye. Por eso, cada vez que se transforma en Ultra Instinto, no lucha contra Beerus. Lo reconoce. Porque Ultra Instinto no es solo una técnica. Es un eco del estado original de los dioses antes de la caída. Y en ese instante, Beerus lo mira. Y por un segundo, ve a su hermano perdido. Sí. Beerus tuvo un hermano. Un ser de creación idéntica, destinado a ser el dios de la creación. Pero en el momento de su despertar, se negó. Dijo que crear sin consentimiento era tan cruel como destruir. Y lo borraron. Pero su esencia no murió. Se dispersó. Y reencarnó una y otra vez. Primero como un anciano en la tierra que enseñó artes marciales. Luego como un niño con cola que cayó del cielo. Ahora, vive en Goku. Por eso Beerus no lo mata. Por eso lo tolera. Por eso, en el fondo, teme que Goku se vuelva demasiado fuerte. No porque lo desafíe, sino porque, si algún día lo abraza como solo un hermano lo haría, Beerus recordará. Y al recordar, el universo entero empezará a desvanecerse, como una página quemada por la llama de un recuerdo prohibido. Si esta historia te dejó con el aliento contenido, es porque ya formas parte del sueño de Beerus. Suscríbete a Sombras del Misterios, antes de que tu mundo también se vuelva un recuerdo que solo él recuerda.